Bienvenidos amigos de Medvolution. Tenemos hoy un invitado especial en este segundo episodio. Es un placer para mí presentar a un querido colega, el doctor José Zubillaga, el cual ha sido un miembro importante en nuestro colectivo y también como colega en mi práctica médica. Jaime y su servidor nos conocimos en Nigeria, en medio de la pandemia, en una situación no muy agradable, pero creo que hicimos un gran equipo de trabajo y ahora es un placer para mí presentarlo en este foro. Adelante, Jaime, cuéntanos más de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Para mí es un gusto estar aquí en tu espacio, doctor. Muchas gracias por la introducción. Un honor y un placer compartir un poco del tiempo y del conocimiento a Medvolution. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento, soy el doctor José Jaime Zubillaga Jiménez, médico general egresado de la Universidad de Anáhuac, con 13 años de experiencia en salud ocupacional. Y como bien comenta el doctor Morales, tuvimos la oportunidad de conocernos fuera de México, trabajar juntos en Nigeria en situaciones un poco difíciles como fue la pandemia. Y gracias a esa experiencia tuve la oportunidad de conocerte, de conocerlo, de trabajar contigo y el día de hoy estar aquí en tu espacio, Doc. Gracias, Doc. Recuerdo que es nuestro espacio y yo estoy muy agradecido porque en el tiempo que estuvimos juntos conocí un lado del precisamente el tema que vamos a tocar hoy, en el cual trabajamos juntos, que el tema de hoy es plan respuesta a emergencias, pero te cedo el micrófono, estimado doctor, y adelante si quieres iniciar con tu presentación. Claro que sí, muchísimas gracias, Doc. Tenemos la plática del día de hoy, que es un tema muy interesante, es el plan de respuesta a emergencias. También quisiera comentarles un poquito de lo que es Grupo Médico Esmeralda, que es la empresa que les está presentando el plan de respuesta a emergencias el día de hoy. Grupo Médico Esmeralda es una institución privada que da consulta médica a domicilio, así como asesorías en salud ocupacional a nivel empresarial, de la cual yo formo parte. Y pues vamos a presentar el tema con lo siguiente. Antes de realizar un plan de respuesta a emergencias, es importante entender el objetivo de un plan de respuesta a emergencias. ¿Para qué nos sirve principalmente? Pues para saber cómo comportarse en una emergencia, saber cómo manejar la situación, cómo gestionar este escenario que se puede controlar de forma muy sencilla o simplemente se puede complicar de forma abrupta si no tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias. El día de hoy me gustaría pues brindarles un poquito de información, así como todas las herramientas necesarias a todas las personas que estén interesadas en aprender a manejar una emergencia, ya sea en casa, en la vía pública, en tu trabajo, etcétera. Vamos a comenzar con lo que es la definición de un plan. Como todos ustedes saben, un plan es un esquema bien detallado que te va a definir pasos, estrategias, recursos, todo lo necesario para que puedas alcanzar tu objetivo. Y la emergencia la vamos a definir como una situación completamente inesperada que requiere toda tu atención y de forma inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque su potencial de riesgos a la seguridad, a la salud o al bienestar de las personas es enorme. Es por ello que es importante definir bien lo que es una emergencia, porque se puede presentar en cualquier situación. Se te puede presentar en casa, precisamente en este momento, mediante algún desastre natural o alguna eventualidad natural, como un terremoto, ¿verdad? Estamos todos expuestos, principalmente aquí en la Ciudad de México, en donde yo me encuentro. Estamos en una zona sísmica, entonces las emergencias se pueden
disparar en cualquier momento. La mayoría de ellas pues no avisa y simplemente se presenta como una gran crisis médica o un gran problema social. Antes de arrancar con el plan, me gustaría pues comentarles una vivencia personal que me tocó hace muchos años, aproximadamente hace unos 8, 8 años. Un servidor se encontraba de vacaciones en Chichén Itzá y como ustedes saben hay muchos cenotes alrededor y mis hermanos, familia y unos amigos pues decidimos irnos a pasear a un cenote, lugar mágico, precioso, en donde recibe mucha gente, tanto turismo local como internacional. Pues tuvimos la oportunidad de conocer el cenote. No me gustaría nombrar el cenote para no quemar, ¿verdad? Pero pues las imágenes hablan por sí solas. Si alguien reconoce el cenote, pues ya sabe de qué cenote estoy hablando, pero sí me gustaría ser muy franco y muy sincero de qué fue lo que sucedió. Como ustedes pueden ver en la parte superior, hay muchas ramas, hay árboles, hay plantas y parte de la atracción turística es nadar en estas aguas cristalinas templadas, flotar y ver la naturaleza, ver el tragaluz, ver el cielo, ver las plantitas. Pero el día que a mí me tocó, justamente cuando estábamos disfrutando de esta belleza natural, se escuchó un fuerte ruido y era una rama, prácticamente era un tronco que se estaba quebrando y cayó en la cabeza de uno de los turistas. Un turista que estaba nadando por ahí, disfrutando de la naturaleza, fue golpeado prácticamente por este tronco, por esta rama de gran peso, directamente en la cara, en la parte de la frente. Y bueno, se traduce como un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? El tronco golpea directamente a este turista. El turista era una persona aproximadamente de unos 28 años, que se encontraba con su familia, eran chilenos, y en cuanto el tronco golpea la cabeza del turista, él cae inconsciente. Afortunadamente traía chaleco. Había salvavidas que estaban cerca del área, estaban custodiando a los turistas, principalmente para que no se ahoguen o no se acerquen a zonas peligrosas. Se meten al cenote, nadan hacia el lesionado y lo sacan. Justamente cuando lo sacan, pues yo venía llegando al cenote, apenas yo me iba a meter. Como yo estaba por las escaleras, tuve la oportunidad de ver todo el escenario, desde que se rompió la rama, cómo cayó, cómo golpeó al turista, y cómo lo sacaron. Y en cuanto lo sacan, pues el paciente está pues un poco, bueno, está muy adolorido, está un poquito confundido, pero sin embargo escuchaba bien, refería bien el dolor, el Glasgow era de 15, no había ningún problema, pero sin embargo había un poco de sangrado en el cuero cabelludo. De forma inmediata solicitamos apoyo por parte de los administradores del cenote, que nos trajeran un collarín, que nos trajeran una camilla, que nos trajeran el botequín de primeros auxilios, que activaran su plan de respuesta a emergencias. Desafortunadamente, la persona que se acercó, creo yo que era un gerente o un administrador del cenote, ya que es privado y cobran el acceso, dijo que iba a solicitar apoyo y que ahorita iba a traer todo eso. Para no ser la historia más larga, no había botiquín de primeros auxilios, no había collarín, no había paramédico, no había ambulancia, no había señal,
No había absolutamente nada. ¿Cómo manejamos la emergencia? Pues improvisamos un collarín con una toalla. Afortunadamente sí había una camilla, pero sin arañas, sin cinturones o sujetadores. Y como pudimos, trasladamos al paciente a la superficie. Y la verdad que fue muy penoso y muy vergonzoso porque cuando yo me acerco a brindar el apoyo médico, pues me doy cuenta que el botiquín que habían traído era una caja de herramientas sucia, desgastada, que simplemente tenía una venda y un par de guantes adentro. La camilla también se encontraba muy deteriorada, no tenía sujetadores de cráneo, estaba muy desgastada. Yo tenía miedo de que se rompiera en el momento de que estábamos subiendo al paciente. No había ninguna ambulancia, el único vehículo que había era una van encargada de traer a los turistas del hotel al cenote. El collarín que utilizamos pues fue una toalla y fue muy vergonzoso, fue muy triste como ver un lugar tan turístico, tan concurrido por turismo local, por turismo internacional, el lugar que los acoge y que les cobra el acceso, no le puedan brindar la atención mínima correspondiente, porque carecían de enfermeros, de paramédicos, de servicio de urgencias, de botiquín. Cuando yo le solicito al gerente o al administrador del cenote, oye, pues llámame una ambulancia. ¿Sabes qué? No puedo, doc, porque pues no hay señal y la ambulancia más cercana pues, se encuentra hasta la cabecera del pueblo más cercano, ¿no? Que era más o menos una hora y media. Le digo, bueno, entonces pues tráeme todo lo médico que tengas porque pues, necesito controlar el sangrado, necesito inmovilizar el cuello. No, pues no tengo nada. Le digo, oye, pero pues, ¿qué onda? Eres una entidad privada, les estás cobrando acceso. Tienes más de 300 o fácil 500 personas que entran y salen de forma diaria al cenote. ¿Cómo es posible que no tengas ni lo más mínimo indispensable? Al final controlamos el sangrado, inmovilizamos al paciente. La camioneta o la van que trajo al turista al cenote, afortunadamente tenía la capacidad de remover los asientos se removieron, los familiares del paciente se fueron con él, junto con el chofer, al pueblo más cercano, para que le pudieran brindar la atención médica. Y cuando tú recibes turismo internacional, y te das cuenta que si te pasa algo, el centro turístico que te acoge no te puede ayudar en lo más mínimo, es muy vergonzoso y creo yo que pone el nombre pues de México, ¿verdad? En términos desfavorables, porque ¿qué va a pasar con ese turista cuando llegue a su casa, cuando llegue a su país? Pues va a contar lo que vivió y que va a contar que fue un cenote, que se rompió una rama, que le pegó en la cabeza, que no había paramédicos, que no había equipo médico, que no había ambulancia, quien lo asistió fue otro turista y que se tuvo que ir de urgencias en la misma camioneta en la que llegó porque el cenote que recibe cientos de personas, tanto locales como internacionales, no cuenta con lo más mínimo. Y esto es un plan de respuesta a emergencias. ¿Por qué? Porque elaborar un plan de respuesta a emergencias requiere un proceso de organización, análisis y preparación detallada. Uno de los puntos más importantes y con el cual nosotros debemos iniciar es analizar y evaluar los riesgos. ¿Qué tipos de riesgos se pueden presentar en mi sitio? Ya sea en tu casa, en tu lugar de trabajo o, ¿por qué no?, al lugar turístico al que vas a acudir. Solo por citar algunos ejemplos, pues se pueden presentar sismos, inundaciones, incendios, pandemias, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer antes de comenzar un plan de respuesta a emergencias? Análisis y evaluación de riesgos. El segundo punto
son los objetivos del plan. ¿Cuál va a ser mi alcance? ¿Qué quiero yo hacer? ¿Voy a salvar vidas? ¿Quiero minimizar daños? ¿Garantizar la continuidad del cuidado médico, del negocio, de la seguridad del paciente, del inmueble, del sitio, etcétera? Es importante que tanto el análisis como los objetivos sean los eslabones principales antes de comenzar a desarrollar un plan de respuesta a emergencias. El punto número 3 es la organización y asignación de roles. ¿Por qué es importante organizarnos? Porque algunas veces, cuando se presenta una emergencia, mucha gente quiere ayudar. Eso es cuando tienes suerte. Muchas veces también te puedes encontrar completamente solo. Pero cuando hay gente que está disponible y quiere ayudar, es importante organizarse, ya que si no hay una organización, va a haber problemas en la comunicación, problemas en la atención y muchas veces más ayuda el que no estorba. Habrá gente que quiere ayudar, pero a lo mejor no cuenta con las habilidades o los conocimientos necesarios. Incluso puede poner él en riesgo si no tiene las bases mínimas. La asignación de roles nos va a permitir principalmente gestionar, administrar y ejecutar de forma eficaz la urgencia. En la asignación de roles es importante que siempre se cuente con un coordinador general. El coordinador es aquel que te va a ayudar en todos los aspectos. Si nosotros ponemos como ejemplo el cenote en donde bajó el gerente o el administrador con el radio porque era el encargado y se acercó a apoyar, él es para que en ese preciso momento nos hubiera dicho, ya se comunicó con la ambulancia, ya se dio informe al hospital de que vamos a trasladar un paciente, el servicio de paramédicos, así como el equipo médico, está en camino o ya lo están acercando al sitio de la lesión. Me, Te comunicas con los familiares, fíjese con que contamos con un seguro o el hospital más cercano es este. Necesitamos un head office, un head count, una persona que esté liderando todo lo que es la urgencia y la gestión, porque si no hay una persona que nos esté trazando bien el camino, puede haber muchas confusiones. Otro punto importante del plan de respuesta a emergencias es saber clasificar a los pacientes. Habrá pacientes que requieran atención inmediata, pacientes que su atención puede ser administrada en los próximos 20, 30 minutos y pacientes que su estado de salud no es tan grave, que pueden ser atendidos de las 4 o 6 horas en adelante. ¿A qué voy con este famoso triage? Porque la urgencia se puede presentar con múltiples lesiones, con múltiples pacientes en donde requieres brindarle la atención médica inmediata a las personas que están más en riesgo, ya que si no brindas la atención médica inmediata a las personas que se encuentran en el triage 1 o en el 2, el riesgo de complicaciones o de muerte es alto. Entonces, sí es importante tener conocimientos básicos de cómo poder clasificar a los pacientes para poderle brindar una atención médica correspondiente. Otro de los puntos es suministros médicos. Vuelvo al tema del cenote, que es un tema muy sencillo y fácil de manejar. Claro que necesitas las herramientas y los suministros médicos para poder brindar una atención médica ideal, como es que el collarín, que la araña, que el botequín, que equipo de protección personal, que la ambulancia, que sistemas de comunicación, personal capacitado, medicamentos en caso de ser necesario, dispositivos médicos, etcétera, etcétera, etcétera. El cuarto punto es diseño del plan operativo. Tanto el triage inicial como las zonas de atención deben estar dentro del plan de respuesta a emergencias.
Una vez que nosotros tenemos bien identificado cómo se ejecuta un triage, cuál es la finalidad del triage y cómo se puede derivar la clasificación de los pacientes, se debe de tener un punto de atención. ¿Por qué? Porque las atenciones médicas, cuando están bien organizadas, bien planeadas y se tiene todo un equipo, si tú estableces un punto de atención, es un punto seguro, es un punto de fácil acceso, es un punto en donde puedes brindar una atención médica correspondiente, un resguardo, una zona segura, en donde puedes tener tanto los espacios como las herramientas necesarias para atender a los pacientes más críticos, así como realizar procedimientos médicos más cómodos. A lo mejor el paciente requiere reanimación cardiopulmonar o requiere asistirlo con una ventilación avanzada, o a lo mejor requiere líquidos, a lo mejor requiere medicamentos intravenosos, a lo mejor dispositivos avanzados para administrar soluciones, etcétera. Todo esto suena muy fácil, pero llevarlo a cabo es lo más difícil. ¿Por qué? Porque necesitas de un equipo que esté bien capacitado y que esté bien entrenado. Como pueden ver en las imágenes de abajo, en la izquierda vemos una persona que se encuentra dando RCP a una persona que está probablemente en la vía pública y vemos que se encuentra solo, que no tiene guantes, que no tiene ninguna otra facilidad médica. A una avanzada como en la fotografía del medio, en donde ya hay un equipo bien capacitado, en donde hay dispositivos de ventilación, equipos de protección y seguramente muchísimas herramientas más que nos permitan brindar una atención médica ideal. Si nosotros vamos a realizar un plan de respuesta a emergencias, se requiere personal capacitado con lo más mínimo indispensable. Y los cursos mínimos indispensables para poder armar un plan de respuesta a emergencias es el famoso BLS, que es el Basic Life Support, que todo mundo que quiera pertenecer a una brigada de primeros auxilios, de búsqueda y rescate, contra incendio, etcétera, están obligados a aprender el Basic Life Support, preferentemente con organizaciones internacionales acreditadas, como es la American Heart. ¿Por qué? Porque si tú tomas un curso y te certificas y aprendes los principios básicos de un soporte vital, vas a brindar una asistencia médica correcta. Vas a poder protegerte a ti mismo. Vas a poder reanimar a una persona que requiere un masaje cardíaco o abrir la vía aérea. Y también hay cursos más especializados como el ACLS, que es el ACLS, Advanced Cardiovascular Life Support, Cardiovascular, yes. y el ATLS, que el ATLS es principalmente el Advanced Trauma Life Support, que son cursos y capacitaciones internacionales que te van a brindar el apoyo para poder practicar tu asistencia médica de forma profesional. El Basic Life Support lo puede tomar cualquier persona. No necesariamente tienes que ser un profesional de la salud. Si eres un profesional de la salud, estás obligado a tomarlo. El ACLS sí es exclusivamente para personal de la salud, al igual que el ATLS. Pero todo esto va a depender de tu alcance, de tus necesidades y sobre todo de la evaluación de riesgos que ya hiciste. Como te comentaba, no es lo mismo realizar un masaje cardíaco o un RCP en la vía pública a una persona que te acabas de encontrar inconsciente en el suelo, a realizarlo a nivel intrahospitalario o en un consultorio médico o con personal médico. Es por ello que en el plan de respuesta a emergencias tienes que evaluar tus riesgos
y conforme a tus riesgos tienes que ir cubriendo tus necesidades. Otro de los puntos que es muy importante es el inventario de recursos. Si tú tienes todo un stock, tanto de equipo de protección personal como rescate en alturas, en espacios confinados, personas o sitios con atmósferas tóxicas, etcétera, etcétera, debes de contar con equipo acorde a la situación o al escenario. Pongo un ejemplo. Si te encuentras trabajando en alturas y de repente un compañero colapsa o se desmaya o se accidenta y queda suspendido, por mejor curso que hayas tomado en primeros auxilios, el mejor ACLS, el ATLS, etcétera, si no tienes una brigada de rescate que tenga el equipo necesario para hacer un rescate en alturas, no se le va a poder brindar la atención médica ideal. Pasa exactamente lo mismo con una atmósfera tóxica. Esto pasa mucho en refinerías o en plataformas, drilling, en donde si hay una fuga de gas y una persona se intoxica, cae inconsciente, no puedes ir a rescatarlo. Tú necesitas un plan de rescate y el plan de rescate, con la brigada de rescate, con personal capacitado y equipo especializado, puede intervenir para poder rescatar a ese paciente, acercarlo a tu zona segura y comenzarle a brindar la atención médica correspondiente. Si se fijan, todo va a depender del escenario y de la evaluación de riesgos para que tú puedas adquirir los recursos necesarios, como desde una ambulancia aérea, una ambulancia terrestre, una ambulancia marítima, como les comentaba, hacer un rescate en alturas o un rescate en espacios confinados o rescate en atmósferas tóxicas, etcétera, etcétera. Tienes que identificar y hacer todo un checklist de los posibles escenarios que se pueden presentar en tu sitio o en tu sitio de trabajo y conforme a ello adquirir el material necesario, capacitar al personal acorde a la función para poder brindar la atención médica correspondiente. Una vez que nosotros ya contamos con un plan de respuesta a emergencias, con personal capacitado, con un equipo médico a priori, con todos los recursos necesarios para poder brindar la atención médica correspondiente, es importante tener un buen sistema de comunicación y coordinación. Porque nosotros, como médicos ocupacionales o como incluso hasta un ama de casa, cuando tú te ves en una situación de emergencia, muchas veces la misma situación te puede entorpecer el buen procedimiento. ¿A qué me refiero? Todo el mundo sabe que si una persona se pone mal, lo primerito que hay que hacer es activar el plan de respuesta a emergencias. ¿Cómo vas a activar el plan de respuesta a emergencias? Pues va a depender del sitio en el cual te encuentres. Si estás trabajando en una plataforma, en una embarcación o en una barcaza, es evidente que no vas a utilizar un celular, ¿no? Vas a utilizar el sistema de comunicación acorde al sitio de trabajo. Y como sistemas de comunicación hay muchos, la telefonía móvil, la fija, radios, etcétera. Una vez que está la comunicación bien establecida, es importante también notificar a los equipos médicos de recepción. ¿A qué hago referencia? Porque una vez que nosotros ya brindamos la atención médica correspondiente, estabilizamos al paciente y estamos trasladando al paciente, debemos saber a dónde vamos a llevar al paciente. Si lo vamos a llevar al hospital más cercano público, al hospital más cercano privado, si el paciente cuenta con seguro o no, si las empresas cuentan con algún contrato o no.
porque recordemos que cuando se trata de una emergencia, se tienen que echar a andar todos los recursos disponibles, pero muchas veces no sabemos cuáles son nuestros recursos disponibles. El ejemplo más claro es el siguiente. Si yo tengo números de contacto de una ambulancia, ¿qué tal si en el primero y en el segundo no me contestan? Debo de tener un tercero y un cuarto, y muchas veces nos caemos en este error. Pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que una persona, ama de casa, está en su casa y de repente ve que su marido colapsa. Lo primero que va a hacer es acercarse a él, preguntarle qué tal, cómo estás, qué tienes, etcétera. Va a llamar a los servicios de urgencia. Pero ¿qué pasa si la señora no tiene idea de cuál es el número de las ambulancias? ¿Qué pasa si en ese preciso momento su teléfono se quedó sin batería o no tiene señal? ¿Cuál va a ser el plan B? ¿Cuál es el plan C? ¿Qué procede? ¿Va a salir corriendo a tocarle a los vecinos? Ya dejó abandonado al paciente. Entonces, debemos imaginarnos qué es lo que se presenta en una emergencia paso a paso para cubrir el punto a punto. Desde cómo voy a brindar la atención médica, cómo voy a comunicarme, cómo voy a trasladarme, quién lo va a acompañar, quién lo va a recibir y sobre todo quién va a pagar. Porque muchas veces puede haber instituciones que no cuenten con los servicios necesarios y puede ser que rechacen al paciente al decirles no tenemos un servicio de urgencia, no tenemos un servicio de imagenología y a lo mejor es un paciente politraumatizado. Entonces debemos identificar cuáles son nuestras clínicas y nuestros hospitales alrededor para poder canalizar al paciente a la especialidad correspondiente y sobre todo cuál es el alcance del servicio médico que tiene el paciente. Si tiene cobertura por parte de Pemex, por parte del IMSS, por parte del ISSSTE, o tiene un seguro de gastos médicos mayores, menores, cuáles son los hospitales que se encuentran dentro de esa red hospitalaria privada, cuáles son los números de contacto, los números de emergencia, cuáles son los números de los familiares, cuál es el tope del seguro, qué cubre, qué no cubre. Y creo yo que debemos hacernos esa pregunta en todos los aspectos, no solamente en el ámbito laboral, sino también en la vida personal, porque todos nosotros no estamos exentos a que nos pueda suceder algo y en ese preciso momento se tenga que activar un plan de respuesta a emergencias y es importante saber dónde, cómo, cuándo me voy a atender yo o un familiar. El punto número 7, una vez que se cuenta con un plan de respuesta a emergencias bien establecido, se cuenta con todos los recursos, con todo el personal, con todas las herramientas, con todos los contratos en caso necesario, la práctica hace al maestro. Tanto los entrenamientos como los simulacros son indispensables para poder capacitar y entrenar a nuestro personal, porque el día que se presente una emergencia real, el personal va a estar más aclimatado a atenderla y a gestionarla de forma correcta. Va a estar con el conocimiento y con las herramientas disponibles para acudir de forma inmediata, tanto en los entrenamientos como en los simulacros. eh, corriges, corriges sobre todo puntos observables que se pueden mejorar o pulir un poco más. Me gustaría poner un ejemplo en este punto. Eh, por ejemplo, en los temblores, cuando la gente pues se desespera, se espanta, no digo en su mayoría, pero gran parte de la población pues realmente puede entrar en pánico, realmente no saben dónde está su punto de reunión, no saben cuál es la ruta de evacuación, no saben que hay que hacer un conteo al final. Y cuando se comienzan a realizar simulacros como los anuales que tenemos prácticamente
en la Ciudad de México. Te das cuenta que conforme cada simulacro que se realiza, se descubren nuevas áreas de oportunidad para mejorar tanto tu equipo como tu población. Me acuerdo muy bien cuando estaba yo trabajando en la Roma, cada vez que sonaba la alerta sísmica, ves cómo la gente se comienza a acostumbrar porque ya era algo ordinario. Y me parece que 1 hora o 2 horas después fue cuando vino el temblor fuerte y todos pensamos se volvieron a activar las alarmas o nuevamente simulacro y resulta que era un temblor real, ¿no? Entonces fue para muchas empresas o para mucha gente algo sencillo porque tenía poquito tiempo que ya lo habían hecho. Tenía poquito tiempo que ya habían evacuado, que habían cortado al personal, que sabían cuál era su ruta de evacuación, qué hacer, qué no hacer. Y aún así fue un desastre, porque en el momento en donde la gente comenzó a sentir que realmente era algo real, todo lo que practicaron, todo lo que aprendieron y todos los protocolos se perdieron. Es por ello que sí debes de sensibilizar tanto a tu personal que te va a apoyar en la gestión médica como al personal que puede estar expuesto a la organización y la ejecución de planes de ajuste, sobre todo en las áreas débiles, tiene que ser constante. ¿Qué tan constante es? Depende de tus necesidades. Puede ser una vez por semana, una vez por mes, dependiendo de tus necesidades y qué tanto quieres capacitar a tu equipo. Posteriormente al entrenamiento y a los simulacros, hay que hacer una evaluación y una actualización, porque después de cada simulacro se encuentran áreas de oportunidad que se pueden mejorar, así como los recursos que pueden ser necesarios o como los recursos que se pueden actualizar y mejorar. Todo esto se puede realizar mediante un checklist. ¿Para qué? Para que después del simulacro venga una evaluación y conforme el checklist puedas hacer una clasificación y una evaluación de si tu simulacro fue satisfactorio, muy satisfactorio, excelente o requiere capacitación o requiere mejoría. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si yo soy el paciente? ¿Saben qué hacer en casa? El plan de respuesta a emergencias, como les comentaba anteriormente, no solamente aplica al trabajo, aplica a tu vida diaria. Te aplica a ti, a tu esposa, a tus hijos, incluso hasta a tus vecinos. Nosotros como profesionales de la salud, pues es muy sencillo saber qué voy a hacer en un plan de respuesta a emergencias. Pero el día que yo soy el paciente o el día que yo caigo inconsciente, la pregunta es, ¿saben qué hacer ellos? ¿Saben a quién llamar? ¿Saben cómo poner la vía aérea permeable? ¿Saben cómo dar RCP? ¿Saben a qué ambulancia llamar? ¿Saben a qué hospital trasladarme? ¿Saben si cuento con póliza o no? Si soy derechohabiente o no. ¿Saben cuál es el mejor hospital de tercer nivel cerca de mi casa? Si nosotros partimos de ahí, podemos hacer un plan de respuesta a emergencias en casa y un plan de respuesta a emergencias empresarial, porque los recursos sí van a ser diferentes, obviamente por número de población, pero el paso a paso es exactamente el mismo. La invitación es que hagamos un plan de respuesta a emergencias honorable, perfecto en casa para poder transmitirlo a los sitios de trabajo. Debe ser obligatorio, como todo médico responsable en casa, que nuestros familiares también sepan qué hacer. Muchas veces nosotros podemos ser los pacientes y de nada me va a servir que yo esté capacitando empresas, equipos de respuesta a emergencia, que estemos haciendo eh, una licitación para vender tal curso o adquirir tal contrato, si en mi casa no saben cómo atenderme si yo me pongo mal.
Esto es una cultura que se debe de transmitir a cada uno de nuestros integrantes de la familia, así como a nuestros colegas, y de ahí se puede hacer un plan de respuesta a emergencias espectacular. Por mi parte es todo. No sé si tengas, Doc, alguna duda, alguna pregunta o quieras tocar algún punto en especial. Gracias. Gracias, Doc. Pues primero quiero felicitarte, una presentación excelente, muy clara, muy concisa, con ejemplos muy claros. Te agradezco. Yo me gustaría aportar algunas cosas a tu presentación. Como bien mencionaste, la seguridad no solo es en el trabajo, sino es en el hogar e incluso en el trayecto. Esto me hace recordar mucho por ejemplo, cuando estuve en las minas, hay un curso que se llama Safe Start, que es una certificación de DuPont que cubre, no solo es la educación, es una cultura que del trabajo te lo lleves a tu casa y todo esto lo pongas en práctica, porque es muy importante la mejora continua en los procesos, porque los que estamos en esto nos hemos encontrado que en papel o en checklist o podemos tener un perfecto documento que cumple todas las normativas, todos los contratos. En papel es genial, pero ¿qué pasa a la hora de la práctica? Ahí es cuando entran los simulacros, todas las situaciones de prueba, y es muy importante estresar, eso en el buen aspecto, a tu equipo. ¿Por qué? Porque hemos notado en la práctica día a día que cuando no se supervisa algo, se oxida o realmente no funciona. Claro. Nos ha pasado incluso con cosas básicas. Ya está el paciente arriba y no sirve la válvula de oxígeno. Eso es algo que yo creo que a más de una persona que nos esté escuchando y viendo, se va a sonreír porque eso es lo que nos ha pasado. Entonces, el detalle aquí es supervisar y sobre todo una buena guía para las personas que estén incursionando en el ámbito de salud ocupacional, medicina del trabajo, que brinden servicio a las empresas, es revisar, yo les aconsejo el checklist del ISO 45001 en el estándar, en la sección 8.2 pueden encontrar cómo se debe preparar, es una guía de cómo se debe preparar un plan de respuesta a emergencias. Pero ahora, Jaime, me gustaría preguntarte qué opinas. Ya hablamos de todo esto, lo que es el plan, lo que es quiénes deben entrenar, cómo se deben entrenar a las personas. ¿Cuál crees tú que sea el eslabón débil en las empresas? No importar el rubro que sean. Me refiero a nivel administrativo, ¿qué consejo le puedes dar? Porque recordemos que este proyecto engloba no solo a médicos, paramédicos, psicólogos, no solo ciencias de la salud, también tenemos personal de recursos humanos y personal de proveedores de servicios. ¿Qué consejo nos das? Claro que sí, Doc. Mira, mi consejo sería primero hacer un buen análisis de cuánta población tienes en tu sitio de trabajo. Si son 5 personas en una oficina, pues obviamente no tiene que haber un servicio médico, ¿no? Pero si ya estás hablando de unas 200, 300 personas, pues claro que tiene que haber un servicio médico, y el servicio médico no se traduce a que tengas un médico, que tengas a un enfermero, a un paramédico o a alguien que te pueda brindar el apoyo. Partiendo de la población que tienes en tu sitio de trabajo, independientemente si tiene que haber figura médica o no, necesitas personal, uno, que esté disponible, dos, que tenga el carácter, la habilidad y la destreza de poder participar en una urgencia, en una emergencia, porque el problema principal es el siguiente, Doc. Sale la convocatoria de quién quiere formar parte de una brigada. Nadie. ¿Por qué? No hay incentivos,
les delegan mucha responsabilidad, no hay una adecuada capacitación, no hay un adecuado reconocimiento y batallas porque no tienes personal. A mí me llegó a pasar igual en una empresa oil and gas aquí en la Ciudad de México, en donde conformabas brigadas, la de comunicación, la de primeros auxilios, la de búsqueda y rescate, y de repente, ay, ¿qué creen? Ya hubo, eh, pues, cambio de personal, ¿no? Por no decir bajas masivas. Y pierdes a todo tu personal ¿no? que invertiste tiempo, dinero, capacitación, recursos y te quedas sin brigadas porque hubo un recorte masivo, ¿no? Y dices, chin, ahora tengo que volver a empezar de cero. Pero supongamos que en ese volver a empezar de cero se presenta una urgencia real, estás prácticamente en blanco. Una sola persona no puedes continuar dando un RCP solo o tratar de controlar un sangrado. Necesitas gente que tenga noción, que te pueda apoyar, que te pueda traer, que te pueda instruir. Y las empresas tienen mucho ese error de que no hay incentivos, no cuidan a ese personal que es sumamente importante, no invierten en la capacitación o en el training correspondiente. Aparte de sus actividades laborales, tienen que cumplir con lo de las brigadas Claro. y llega un momento en donde se fractura. Eso yo creo que es el punto principal que deberían de tomar en cuenta pues los directivos y la alta gerencia, porque ellos no están exentos de que un día se sientan mal Es y que correcto. no tengan personal que les brinde la atención médica correspondiente. Es correcto, Doc. Y es muy importante, me pasó algo en las maquilas. Un top management llegó de visita, pasa. Son gente que no está en la operación continua. Ujú. Llega una persona que no está en las condiciones de altura o de terreno X. Y precisamente a la hora de activar el plan de emergencias, habían hecho recortes Ujú. de personal, de que ahora es en lugar de tener un servicio de ambulancias, que es importante, una cobertura, pues ¿para qué? Me decían, pues si no ha habido accidentes, cancelaron la cobertura, había solamente 2 paracetamoles y una aspirina por ahí, y era un síndrome cardiovascular agudo. Entonces yo me lo tuve que llevar en vehículo porque no había zona. Afortunadamente no pasó mayores, pero sí es una invitación a todos recursos humanos en el cual me gustaría incorporarlos a este proyecto más activamente para que conozcan el lado de la moneda de la atención prehospitalaria, de la salud ocupacional, de la medicina del trabajo. Recursos humanos siempre puede ser tu mejor aliado o el peor hándicap que podemos tener. Por eso es muy importante capacitarnos, acercarnos a todo esos personal que administrativo también, al de finanzas, jálenlo, es muy importante. Claro, Ese es el es el contador. dinero, es el dinero. El contador público, invítenlo a las fiestas, a todos los simulacros para que se dé una idea, porque es importante reactivar todo esto porque somos un equipo al final del día. Algo mencionaste muy importante que quería tocar. Lo que pase en una empresa es responsabilidad del patrón. Es correcto, Eso, es eso correcto, es muy importante. es correcto y qué bueno que tocas ese punto porque como buen dueño, CEO, gerente general, etcétera, etcétera, un punto importante y yo creo que una de tus actividades primordiales, pues es la administración de recursos y gestionar el dinero de forma correcta, ¿no? Y algunas veces por rescatar algunos centavos se descuidan otras áreas que pueden salir muchísimo más caras. Una fatalidad o una incapacidad mayor
Si tú lo traduces, es bien conocido, de hecho hay miles de estudios que hablan de eso, que tanto la prevención como la corrección en tiempo y en forma salen muchísimo más baratas que indemnizar una fatalidad, ¿no? Entonces, si te preocupa el tema de dinero por, eh, porque a lo mejor las ventas están bajas o no se han ganado licitaciones y tenemos que recortar presupuesto, el tema de la salud nunca debe ser eh, Correcto. recortado ni tocado, al contrario, debe ser alentado, porque parte del plan de respuesta a emergencias no solamente son los accidentes laborales, son las enfermedades, tanto transmitibles como no transmitibles, y esas pueden presentarse en cualquier momento. Me gustaría comentarte algo, Doc. Fíjate que yo recién salidito de la carrera, me acuerdo que fui a una entrevista laboral allá al sur de la ciudad, y me acuerdo muy bien del personal de recursos humanos que andaban buscando un médico. Una empresa muy bonita, ¿eh? Padrísima. Tienen unas oficinas padrísimas, tecnología de punta, otro mundo, ¿no? Era una empresa que se dedicaba a vender softwares y sistemas de seguridad. Entonces les iba muy bien. Y cuando les pregunto, oigan, y bueno, ¿y dónde está el consultorio o el servicio médico? Ah, no, no, no hay. Apenas lo vamos a hacer. Y ok, veo que es un edificio como de 4 o 5 pisos y tienen más de 300 personas. ¿Por qué no estaba antes? Le voy a ser muy sincera, me dice la de recursos humanos. La verdad estamos buscando un médico y queremos establecer un consultorio porque ya es la segunda muerte en este año. Y yo, pues, ¿qué pasó? Infartos, infartos de gente que está trabajando en su escritorio, se infartan. Y lo que me comentaba la de recursos humanos es que es muy triste, Doc, ver que nadie supo qué hacer. Fue muy triste ver cómo nadie podía asistirlo. Y tenía toda la razón. Qué triste ha de ser que de repente veas a un colega, a tu compañero, que está sufriendo y que nadie sepa qué hacer. Así es, y el mensaje es no porque este programa nos escuchan desde microempresas pequeñas y medianas, no se trata de que, como tú mencionaste, que en una tienda de abarrotes de 5 empleados, 3, pongas un servicio médico, no, pero sí tengas a la mano el número de emergencias, Claro, el hospital más cercano y como regla, sobre todo en oil and gas, donde estamos en lugares remotos de difícil acceso, donde una evacuación médica debe ser como un reloj suizo entre muchas partes, y no hay tiempo para andar checando comunicaciones. Cuando pasa, es ya. También es como en el oil and gas, en plataformas y barcos, como tú dices, las comunicaciones son diferentes. Puede haber radio VHF, Iridium, es el sistema satelital. Siempre es como consejo hacer no es como dicen los americanos, no es una ciencia de cohetes, rocket science, solamente es tomar qué tienes, cuáles son tus recursos en el momento, qué personas son las que van a intervenir en esto, y es muy importante tener la documentación y, y bueno, aplicar todo como si fuera un simulacro y realizar las áreas de oportunidad. Muchas veces he notado, sobre todo en maquilas o donde hay producción, que hay molestia, no de todas las partes, hay gente muy involucrada, debo decirlo, muy involucrada en la seguridad, pero a veces cuando se trata de producción, es molesto para ciertas personas, va un simulacro, vamos a perder media hora, una hora. Volvemos a lo mismo, no es pérdida de tiempo un simulacro. Si tienen que hacer un simulacro de media hora, una hora, háganlo. Es mejor ver qué está fallando, porque es donde en los simulacros es donde te das cuenta realmente de qué pie estás cojeando.
Así Sí, es. eso es otro mensaje importante. Y bueno, yo creo que el tema se explicó muy bien. Para cerrar, Doc, ¿tienes algún comentario? Sí, fíjate que lo que no es medible y lo que no es trazable no es mejorable. ¿Es correcto? Entonces, la práctica hace el maestro, los simulacros, el training o la capacitación y, y hacer este tipo de actividades de forma frecuente enriquece mucho tanto al sitio de trabajo como a las personas que van a brindar el apoyo. Porque a todos se nos olvida de repente, ¿no? Ay, ¿a dónde me tenía que ir? ¿Cuál era mi, por ejemplo, en barcazas o en barcos? ¿Cuál era mi lugar, no? ¿Dónde es el Monster Point, no? Sí, Y dónde tenía que poner mi tarjetita de que salí del piso A o del piso B, o cuál es mi lancha de rescate o mi balsa de rescate, ¿no? Si me tenía que ir a la izquierda o me tenía que ir a la derecha, porque, por ejemplo, en embarcaciones, pues todo está muy contadito. No te puedes ir a la que quieras, además va a haber un es correcto. conteo. Y si te vas a un lado que no es, y en ese lugar cuentan y ven que no están, pues ya se cayó al mar, se cayó hombre Te al van a mar, buscar, te van a o, o- buscar. o algo, ¿no? Obviamente estamos hablando de una embarcación o de una plataforma en lugares muy críticos, pero puede ser exactamente lo mismo en un edificio o unidad habitacional. Es evidente que a lo mejor se escuchan la alarma sísmica y planta baja, primero y segundo piso, pues podrían evacuar, si es que todavía no se siente el movimiento. Pero es obvio que el cuarto, quinto, sexto y todos los demás, pues ya no les va a dar tiempo, les va a agarrar el temblor ahí en las escaleras o incluso hasta se pueden caer. Y creo yo, Doc, que me gustaría que este mensaje que estamos aportando llegue pues prácticamente a las personas importantes, por no decir instituciones. Porque qué fácil es ir a supervisar a un consultorio médico de si tiene su registro de entrada, si tiene su aviso de funcionamiento en orden, si tiene su botiquín de primeros auxilios que está bien desactualizado, y que se enfoquen tanto a un consultorio médico, pero que centros comerciales, instituciones turísticas, en donde realmente hay mucha gente, no les exijan un desfibrilador, no les exijan realmente cosas básicas, ¿no? Creo yo que centros comerciales o establecimientos que tengan determinado número de personas de entrada y salida por día, por norma y por ley, deberían de tener A, B, C, D, paramédico, desfibrilador, equipo, etc., como una normativa operable, Correcto. porque a todos nos puede pasar, Doc, a todos nos puede pasar y es bien triste ver. Bueno, vamos a platicar un poquito de los aeropuertos internacionales que hemos visitado. El de Frankfurt, de Charles. Siempre hay desfibriladores Claro. con señalética iluminable y padrísimos. No sé a cada cuántos metros hay uno, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestros aeropuertos? A Es duras, correcto. a duras penas si se ven. Y sepa Dios si están certificados, calibrados, cargados. Batería. Entonces, esto es tema de protección civil. Y yo creo que protección civil se le deberían de otorgar más recursos, más jerarquía para poder supervisar y gestionar instituciones públicas en donde la gente tenga la tranquilidad de que si algo pasa, pues por lo menos me van a atender de forma correcta. O si me estoy infartando, pues por lo menos tienen un DEA, ¿no? Tienen oxígeno o una mascarilla o Sí, algo. Y no te lleguen con una caja de herramientas toda sucia, con un guante sucio y una venda sí, cuando estás recibiendo turismo internacional. es correcto. Esa es la invitación, Doc, de que empecemos en casa,
desde un pequeño botiquín de primeros auxilios, de números de emergencia, qué hacer, qué no hacer, a quién le hablo, a quién no le hablo, a dónde lo llevo, cómo lo llevo, y a las empresas hacerles la cordial invitación de que un plan de respuesta a emergencias no necesariamente tiene que ser muy robusto, porque es acorde a tus necesidades, y el día que lo ocupas y se ejecuta de forma correcta es muy gratificante, como nos pasó muchas veces Así en es. Nigeria, Doc. Que ahí batallamos pues es un país que no tiene los mismos recursos que otros, y tienes que arreglártelas. Y aún así se puede. Y si allá se puede, Doc, aquí también. Exacto. Excelente. Y solo también recordar para todos que tenemos en el foro que tenemos de Legión Ocupacional, en el foro, muchas veces surge la pregunta, pásame un checklist, por favor, un documento. Yo solo quiero decir que no es una fórmula predeterminada, es hecha a la medida. Es como llegar a una sastrería y dime, dame el primer traje que tengas, ¿no? Esto es ir a una sastrería ocupacional, por decirlo así. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Qué giro la empresa? ¿Cuántos trabajan? O sea, todo es un clúster de información. No es lo mismo un botiquín para alta mar que para Claro. desierto. Entonces, es muy importante acercarse a los expertos. Recordemos que todas estas pláticas no va a sustituir una asesoría, no se considera que estamos proponiendo algo que no está establecido. Por favor, acérquense a sus expertos, siempre acérquense a un servicio de consultoría confiable, a médicos ocupacionales, a médicos con experiencia, a personal, no necesariamente médicos, en muchas compañías pueden acercarse a nosotros. Vamos a dejar los contactos del doctor y su servidor en los enlaces en Spotify y en YouTube. Y doctor, te quiero agradecer a nombre de todo Medvolution por la plática magistral que nos acabas de dar, y te agradezco mucho, te mando un gran abrazo. Doctor, gracias a ti. La invitación es muy bien aceptada. Muchas gracias por darme la oportunidad de formar parte en tu espacio de Medvolution. Veo que día a día estamos creciendo, somos ya muchísimos médicos ocupacionales, nacionales, internacionales, cada vez es más robusto el equipo. Gracias por darme la oportunidad de formar parte. Y a la orden, doctor, lo que se necesite, estamos para servirte, y te agradezco nuevamente el espacio. Igual a las personas que deseen alguna asesoría en Ciudad de México, creo que Jaime les puede asesorar en salud ocupacional, en atención, gracias a Grupo Esmeralda, doctor, porque Para servirte, doc. sé que está comprometido también con el proyecto. Y pues creo que es fin de la transmisión. Un abrazo, un saludo cordial. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo, doc, un abrazo a todos y estamos en contacto. Que estén muy bien, doc. Saludos.